Pedro Castillo no es más presidente del Perú. Todo ocurrió muy rápido en menos de 4 horas. Él anunció el cierre del Congreso, luego el Congreso hizo caso omiso y aprobó su destitución. Después fue detenido y finalmente Dina Boluarte ascendió al poder. Todo esto pasó en tiempo récord. En unas breves horas ya tenemos nuevo presidente, o en este caso presidenta. Ya van 6 presidentes en menos de 5 años y tal parece que esta crisis política tiene para rato. La confrontación de poderes es de nunca acabar, y más aún si un presidente no tiene bancada que lo respalde en el Congreso. Todo este tiempo Castillo estaba siendo acosado por una derecha que buscó siempre su salida, y estando ya debilitado por falencias de su gobierno, el mandatario anunció una decisión inconstitucional, lo que precipitó su salida. En este video te contaré todos los detalles que condujeron a esto. Analizaremos la parte jurídica de lo ocurrido, te contaré por qué Castillo hizo lo que hizo y quiénes lo animaron a hacerlo, porque hay gente de ahí detrás que lo animó a hacer semejante locura. Estarás muy bien informado luego de ver este video. No te vayas, que en breves segundos comenzamos. Mis videos llegan a ustedes gracias a Tecambio, la casa de cambio online con el mejor tipo de cambio de verdad. Usa el cupón CHUGOX para obtener una mejora en tu primera operación y accede a todos los beneficios Tecambio. Descarga el aplicativo móvil o ingresa a tecambio.com. Muy buenas, amantes de la cultura. Vamos a comenzar con los antecedentes para dar contexto a todo lo que ha pasado o sigue pasando. Pedro Castillo, desde que entró al poder, ha sido atosigado por todo mundo para que se vaya del poder. No solo el Congreso, sino también el Poder Judicial lo persiguió. Se le acusó a él, a su familia y a su gente cercana de ser una banda criminal dedicada a la corrupción. Existen una serie de juicios abiertos contra sus familiares. Su hija estuvo ya en prisión y otros más están a punto de irse. Estas acusaciones le fueron útiles a sus opositores para tener motivos para sacarlo del poder a como dé lugar. Sabemos que Castillo es un político de izquierda contumaz, de extrema izquierda por si así lo quieres llamar, la cual es considerada peligrosa por ciertos sectores. Al ser así existía un temor. Sus opositores, que son mayoría de derecha y de centro, actuaron motivados por el temor de un gobierno comunista, socialista, marxista, etc. Hay un temor político que mueve a la gente opositora, y es normal. Si yo veo a un gobernante cuya ideología no me gusta, pues buscaré y rebuscaré cualquier error que cometa este político para sacar ese error a la luz, para relucirlo y maximizarlo y de esta forma desprestigiar al político. Buscaré la forma que los demás lo odien, le tengan tirria, siendo mi único objetivo que se vaya del poder. Así vivió Pedro Castillo agobiado por sus opositores desde que entró al poder, incluso desde antes. Por ejemplo, no le dejaron salir del país para cumplir sus jornadas y eventos oficiales y protocolares. No pudo viajar a ciertos lugares, no visitó al Papa, no fue a México para la cumbre Alianza del Pacífico, la cual se reprogramó para el 14 de diciembre en Lima, pero tal parece que no va a haber. Sí, efectivamente se suspende hasta nuevo aviso. Se impulsaron 3 vacancias contra Castillo. Vacar es una palabra, un verbo muy popular en el Perú. Lo digo porque tal vez este video lo vean de otros países también para saber qué está pasando en el Perú. En otros países se usa la palabra destituir. Vacar es más común en Perú y significa dejar vacante un puesto, ¿no? De ahí viene, dejar disponible un cargo, eso es vacar. El artículo 113 de la Constitución lo indica claramente. La presidencia de la República queda vacante por 1. Muerte del presidente, 2. Incapacidad moral, 3. Aceptación de su renuncia, 4. Salir del territorio nacional sin permiso, 5. Destitución tras haber sido sancionado por alguna de las infracciones mencionadas en el artículo 117. Bueno, lo que ha sucedido el día 7 de diciembre ha sido el inciso 2 de este artículo. La permanente incapacidad moral o física. Y para realizar la vacancia por incapacidad moral hay 3 pasos. Primero se formula el pedido mediante una moción de orden del día. Son 26 firmas como mínimo y tiene que estar bien sustentada. Luego se debate la admisión con 56 votos como mínimo. Y finalmente se debate la propia vacancia, donde el presidente es citado y trae a su abogado para que ambos sustenten su defensa. Y finalmente se vota y tiene que ser como mínimo 87 votos para que el presidente se vaya del poder.
prácticamente solo se requieren votos, nada más, es lo único que se necesita para sacar a un presidente de este país. No hay un ente superior que regule por qué lo están sacando, simplemente ellos votan y se acabó. Por más que la defensa del presidente sea bien sustentada, los votos priman, los votos ganan, y es una decisión inapelable. Bueno, hubo 3 vacancias contra Castillo, 2 de ellas fallidas. La primera vacancia que se dio fue porque Castillo había nombrado personajes presuntamente vinculados a la corrupción. La segunda vacancia fue porque vieron ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas. Además había una adjudicación de una obra a una empresa vinculada a la lobista Carolyn López, ¿no? Ese caso fue muy conocido. Y la última vacancia estaba programada para el 7 de diciembre a las 3 de la tarde y fue por liderar una presunta organización criminal. Además se le acusaba al presidente de tráfico de influencias y colusión. El Congreso ya tenía todo listo para hacer la última votación. Se programó para el 7 de diciembre a las 3 de la tarde. Castillo debía llegar con su abogado. Todo indicaba que esta vez sí iba a ser vacado de todas formas. También se presumía que Perú Libre iba a traicionar al presidente e iban a votar en su contra. Todo este afán de querer vacar a cada rato al presidente Castillo hizo que el Congreso sea impopular y que mucha gente lo denomine como golpista. Pero al final golpista terminó siendo el otro, el presidente. La cosa es que se llamaron golpistas los unos a los otros. Castillo, un día antes de la vacancia, prometió respetar el orden constitucional. Pero llegó el día 7 de diciembre, casualmente no había partidos de fútbol ese día, casualmente, ¿no? Ese día sucede lo inesperado. Castillo no cumple su promesa de respetar el orden constitucional. Probablemente vio que lo iban a sacar sí o sí. Vio que no había esperanza, que era segura su destitución. Tal vez pensó, si me sacan me van a juzgar por los delitos que se me acusa. Organización criminal, colusión, tráfico, etc. Estoy perdido, pensó, ¿no? Soy hombre muerto. ¿Qué hago? Seguramente pensó eso, no lo sé. Lo que hizo se ve como un manotazo de ahogado, un acto desesperado. Tal vez pensó que si cerraba el Congreso por la fuerza, no lo iban a poder vacar y se podía arraigar en el poder. Lo cierto es que un golpe de Estado de este tipo se tendría que planear con tiempo, ¿no? Se necesita un respaldo militar y respaldo popular también. Parece que Castillo lo ha planeado el mismo día. Y la pregunta es, ¿tenía respaldo militar? No se sabe si Castillo buscó respaldo militar. Lo que se sabe es que el comandante general del ejército, Walter Córdoba, había sido presionado para renunciar por el mismo ministro de Defensa. Walter Córdoba redactó su renuncia el martes 6 de diciembre y la presentó a la mañana siguiente del martes 7, y recién se hizo público justo luego del anuncio de Castillo. Bueno, Castillo era consciente que esto que estaba haciendo es inconstitucional, de seguramente lo sabía. Si para hacer algo así no tienes respaldo popular ni militar, pues estás perdido. Castillo se amparó en el reclamo popular de cerrar el Congreso. Pues claro, todos quieren eso. El Congreso es impopular, todos quieren que se cierre, bueno, la mayoría, ¿no? Y Castillo pensó, la gente me va a apoyar, la gente va a quererme por lo que estoy haciendo. Es así que Pedro se adelanta al Congreso que él creía que ya lo iba a vacar, y da la primera estocada para evitar su vacancia. A las 11:30 de la mañana del 7 de diciembre, sin sustento alguno constitucional y amparado en el reclamo ciudadano, en el clamor popular, Castillo cierra el Congreso. Ahí lo vemos leyendo el papelito con las manos temblorosas, como si estuviera siendo presionado o tuviera temor de lo que está haciendo. Pedro Castillo, en atención a este reclamo ciudadano, toma la medida de establecer un gobierno de excepción, disolver temporalmente el Congreso de la República y llamarlo gobierno de emergencia excepcional. Convocó a elecciones de Congreso Constituyente para elaborar una nueva constitución en un plazo no menor de 9 meses. Indicó que se iba a reorganizar el sistema de justicia, el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, y llamó finalmente a todas las asociaciones, rondas campesinas, frentes de defensa, sectores sociales a respaldar lo que estaba diciendo. Prácticamente todo lo que dijo es igual, casi idéntico a lo que hizo Fujimori en el 92. Fujimori también dijo que asumiría una actitud de excepción. Castillo usó la misma palabrita, disolver, temporalmente, y llamar a Congreso Constituyente, exactamente igual. De hecho, aquí hubo un mal consejo que le dieron al presidente o expresidente. Alguien le aconsejó mal, alguien lo asesoró de una manera fatal. Si yo fuera Castillo, en lugar de hacer eso, renunciaría al cargo o esperaría que me vaquen, de tal manera que yo me victimizo después
y el Congreso queda como el malo de la película. Pero no, Castillo decidió aventurarse en esta locura. Al ratito se supo de la renuncia del comandante general del ejército. También renunció Benji Espinosa, el abogado de Pedro Castillo, y este se quedó completamente solo. Bueno, Aníbal Torres todavía lo acompañaba, ¿no? Este documento es la renuncia del comandante general del ejército, en donde dice que lo hace por motivos estrictamente personales. Luego, las Fuerzas Armadas se pronunciaron diciendo que no apoyan este acto de Castillo y que son respetuosos de la Constitución, y recalcan que no se aplicó el artículo 134. ¿Y qué dice el artículo 134? Dice que el presidente está facultado para cerrar el Congreso, pero solamente si es que le niegan o censuran 2 gabinetes ministeriales. Y eso no sucedió en este gobierno. Al ser este acto inconstitucional, se tiene que llamar como golpe de Estado, o al menos tentativa de golpe. En ambos casos se comete un delito de rebelión o sedición. Y esto último es discutible, ya que el artículo 346 indica que tiene que haber alza de armas, alzamiento de armas. En todo caso, podría tratarse del artículo 349, el cual dice conspiración para una rebelión, sedición o motín. Dice: el que toma parte de una conspiración de 2 o más personas para cometer delitos de rebelión, sedición o motín será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de la mitad del máximo de la señalada para el delito que trataba de perpetrar. Este artículo 349 no habla de alzamiento de armas. Sin embargo, Castillo sí menciona que las Fuerzas Armadas iban a hacer cumplir su decisión. Así que por este último dato es discutible la situación legal por la cual debe ser denunciado el expresidente. Otros abogados piensan que basta que exista una intimidación de poder, eso ya es violencia. El hecho de que te haya atemorizado el anuncio de Castillo ya está generando violencia y zozobra en la población. Por lo tanto, se podría aplicar el artículo 346, que es rebelión. Bueno, al romper el orden constitucional, nada de lo que dijo Castillo vale. No vale el cierre del Congreso ni el toque de queda. Además, Castillo pierde su inmunidad, porque estaría cometiendo un delito y por lo tanto el artículo 117 de la Constitución le quita la inmunidad. ¿Qué dice el artículo? Dice que el presidente no se le puede acusar durante su mandato salvo ciertos delitos, y entre ellos está cerrar el Congreso. Ahora, lo puede cerrar legalmente, ya, pero no estamos hablando de esa figura. En este caso lo he intentado cerrar ilegalmente. Por lo tanto, se aplica el artículo 117 y el presidente pierde su inmunidad y se le puede investigar. Al promediar la 1 de la tarde del mismo día 7 de diciembre, se procedió a adelantar la vacancia, ¿no? Esa vacancia que iba a ser para las 3 de la tarde, lo adelantaron un par de horas y se procedió a votar. Bastara que tuvieran 87 votos y consiguieron 101 votos a favor, y eso fue demoledor y suficiente para que Castillo sea vacado del cargo. El dato que vemos en pantalla es que Perú Libre tuvo solo 4 votos a favor, o sea que no hubo tanta traición como se especulaba. Mientras esto sucedía, Pedro Castillo estaba saliendo del Palacio de Justicia para dirigirse a la Embajada de México. Esto se supo debido al parte policial, y además se supo también que el presidente de México, López Obrador, había recibido el pedido de asilo y que le había sido concedido a Castillo. O sea, Castillo pretendía asilarse en la Embajada de México. Pero no llegó allí, fue detenido y conducido a la prefectura de Lima. En todo momento siempre estuvo acompañado por Aníbal Torres. En la prefectura es donde entra en acción el Ministerio Público a través de la fiscal Patricia Benavides. Allí es donde se le da lectura de sus derechos y también se le informa que fue detenido en flagrancia por rebelión. La pena por rebelión es no menor a 10 años ni mayor a 20, según dice el artículo 346 del Código Penal. Luego se le informó al expresidente que se iniciaron diligencias por el artículo 349, el cual es conspiración para una rebelión. Es justamente lo que estaba diciendo hace un rato, que tal vez rebelión no aplique, pero sí aplique conspiración para una rebelión. Deben saber que este delito de conspiración tiene menor pena, es la mitad de la rebelión. Al promediar las 3:30 de la tarde, Dina Boluarte ingresa al Congreso para juramentar, para ascender al poder. Y esto pasó en tiempo récord, como si estuviera todo planificado. Juramentó como primera presidente mujer de la historia peruana
y luego dio un mensaje donde invocó a la unión de las bancadas, felicitó a las instituciones, a las Fuerzas Armadas y pidió una tregua política para reorganizar mejor las cosas y pugnó por una mayor atención a los más olvidados del país. Hay que recordar que Dina Boluarte es una persona que militó en Perú Libre, pero que luego fue expulsada. Incluso Vladimir Cerrón la trató de traidora al partido. Actualmente no tiene bancada y esto es una situación similar a lo que pasó con Martín Vizcarra. Cuando él era presidente tampoco tenía bancada y esto es un problema porque no tiene a gente que le apoye, no tiene a nadie que le apoye en el Congreso. Por lo tanto, en cualquier momento el Congreso la puede sacar a Dina Boluarte. Así que queda en la incertidumbre lo que va a pasar hasta el 2026. Luego de la juramentación, el Congreso festejó, se tomó fotos y pensaron quedar como los buenos de la película, como diciendo el golpista es Castillo y no nosotros. Y es así que tenemos ahora 6 presidentes en menos de 5 años. Más tarde, a las 10 de la noche del mismo día, salió de la prefectura Pedro Castillo y fue dirigido hacia la DIROES, que también se llama DINOES, es que significa Dirección de Operaciones Especiales, pero también le pueden decir Dirección Nacional de Operaciones Especiales. Allí fue donde Castillo pasó la noche, Aníbal Torres estuvo junto a él y al día siguiente asumió su defensa el abogado Víctor Pérez. El 8 de diciembre hubo una audiencia en la mañana donde un juez supremo dictó 7 días de detención preliminar. Ya luego de eso se discutiría si habrá una prisión preventiva. El fiscal que estuvo en esa audiencia, Marco Guamán, afirmó que la rebelión es un delito de peligro. No se requiere que se logre el objetivo, no se requiere deponer al gobierno e instaurar al gobierno de facto. No se requiere el éxito de la rebelión para consumar el delito de rebelión. Eso fue lo que dijo el fiscal Marco Guamán. Ustedes se preguntarán qué cosa condujo a Castillo a hacer esta aventura temeraria. Villa Espinosa y Castillo estaban coordinando su defensa que darían en el proceso de vacancia. Ellos tenían que ir al Congreso a defenderse, a exponer sus alegatos. Trabajaron en eso el día anterior, hasta las 9 de la mañana del 7 de diciembre estaban coordinando. Lo que pasó entre las 9 de la mañana y las 11:30 de la mañana es muy misterioso y raro. ¿Quiénes animaron a Castillo a cometer semejante cosa? Se cree que fueron Aníbal Torres, Betsy Chávez y 2 abogados más. El argumento era que Perú Libre lo iba a traicionar, eso le dijeron Betsy y Aníbal. Al ser así, Castillo ya no sería presidente y perdería su inmunidad presidencial. Tenía todas las de perder a menos que haga algo desesperado. Según declaración de ministros, los ministros llegaron a Palacio de Gobierno a las 11 de la mañana, vieron que Betsy Chávez había gestionado la transmisión televisiva de algo que ellos no sabían. Los ministros no sabían de nada y vieron que estaban instalando algo allí, algo para televisar, y fueron comunicados que se trataba de un mensaje a la nación, que ellos desconocían. Al enterarse los ministros de lo que estaba a punto de hacer Castillo, dijeron que no lo haga. Alejandro Salas, exministro, pidió a Castillo que no haga semejante cosa, pero aún así Castillo lo hizo. El texto que leyó parece ser escrito por Aníbal Torres. Esto no está confirmado, pero parece ser escrito debido al tipo de prosa que él suele redactar. Y así fue como se consumó el más grande autogol político. El Congreso, amigos míos, celebró como si volviera la democracia al país, pero están lejos de tener razón. Seguimos con lo mismo. Tenemos un Congreso sumamente impopular que cree que es el héroe por habernos librado de un comunista inepto. Se creen artífices de haber echado a Castillo, cuando en realidad él se echó solito. No hay mérito aquí del Congreso. Si bien Castillo tuvo graves falencias en su mandato, el Congreso también las tiene. El Congreso también ha violado la Constitución en varias ocasiones y no hay castigo para ellos. Este Congreso es obstruccionista y solo se ocupó durante todo este tiempo de intentar sacar al presidente. Y cuando lo logró, lo ven como un triunfo de la democracia. Lo que ha pasado, amigos, no significa que hayamos recuperado la democracia. Sigue habiendo inestabilidad política, y más aún porque Dina Boluarte no tiene bancada. Está susceptible de que la manden a su casa también ante el mínimo error que cometa. En mi opinión, Dina Boluarte debió renunciar,
para que de esta manera el presidente del Congreso asuma el poder y llame a elecciones generales, porque está en la Constitución que si renuncia el último vicepresidente, tiene que asumir el presidente del Congreso y de inmediato convocar a elecciones que tienen que ser generales, lo cual significa que el Congreso también se va. Estaba en las manos de Dina Boluarte que este Congreso se fuera, pero no sucedió así. Dina decidió quedarse y bueno, seguimos con el continuismo de la inestabilidad política. En opinión mía, y esto es opinión, ojo, sería bueno para el país unas nuevas elecciones con reformas constitucionales. No digo que cambie la Constitución, no estoy de acuerdo con eso, pero que haya reformas constitucionales que realmente atiendan las falencias de este país. Lo único que queda esperar por ahora es que Dina Boluarte se rodee de gente competente, que nombre un gabinete totalmente competente y con méritos. Finalmente, amigos, les quiero decir que cuando tengamos esa estabilidad soñada, ahí recién podremos celebrar. Les mando un abrazo a todos ustedes y solo queda seguir adelante para mejorar este país. Si quieres apoyarme a que siga haciendo videos, puedes hacerlo a través de este QR de Yape que ven aquí, o también puedes hacerlo a través del portal patreon.com. En pantalla están las personas que me apoyan económicamente a que este canal siga creciendo para llevar más cultura, historia y coyuntura nacional a más peruanos. Un abrazo enorme, me despido, mi nombre es Hugo Javier y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. El video de hoy llegó gracias a Tecambio, casa de cambio online con el mejor tipo de cambio de verdad. Utiliza el cupón CHUGOX para ahorrar en tu primera operación y accede al programa de beneficios Tecambio, donde encontrarás descuentos exclusivos en las mejores marcas. Descarga el aplicativo móvil o ingresa a tecambio.com.